Tendrás victoria si matas tu carne. Es el tema para el día de hoy. ¿A cuántos le gusta tener victoria? Pues mate su carne. De eso se trata. Es una pequeña joya que está oculta diríamos, en un rincón del Antiguo Testamento. Es un libro bastante rico en cuanto a enseñanzas. Y los acontecimientos que se narran acá tuvieron lugar durante los días de la cautividad, que ya les había estado diciendo anteriormente, ¿no? Cuando Israel estuvo cautivo, sometido a esclavitud con Babilonia. Y durante los tiempos de aquella cautividad, surgió un hombre como primer ministro de Babilonia que lanzó un ataque tremendo, estoy haciendo un recuento rápido antes de entrar, contra los judíos, e intentó borrar de la faz de la tierra al pueblo de Dios. De manera similar, ustedes recuerdan que en el siglo pasado sucedió algo con un hombre llamado Adolfo Hitler. Pero Dios siempre se mueve de manera extraordinaria para salvar a su pueblo. Y en este caso del pueblo judío, Dios se movió usando a Esther, la que Dios mismo lo llevó a convertirse en la reina de esta nación extranjera. Fíjense, Esther, una mujer judía, siendo reina en un país extranjero. Por la voluntad de Dios. Porque Dios tenía propósitos para salvar a su pueblo. Ese es cuando uno entiende los propósitos del Señor. Así que aquí vamos a ver en este libro de Esther una de las historias más fascinantes y más emocionantes de todos los tiempos. Y es mucho más que un simple relato del poder que se vale de Dios para poder librar a los judíos. Y es un relato extraordinario de la Biblia porque en este libro, fíjense, en ninguna parte aparece el nombre de Dios. ¿Usted ha buscado hasta leído? En ninguna parte del libro de Esther aparece el nombre de Dios, ni tampoco menciona ni cielo ni infierno. O sea, no se habla de nada que resulte con orientación, vamos a decir, religiosa, sino más bien se habla de la clase de historia que podríamos nosotros encontrar en cualquier otro libro. Sin embargo, esto lo encontramos en la Biblia. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque, pues, es una enseñanza grande a nuestras vidas. ¿Por qué es una enseñanza grande? Porque es un paralelismo de nuestra propia existencia. Así que, hermanos, quisiera que vayamos con cuidado. Este libro de Esther narra la historia de un rey y su reino, consecuentemente. El rey se divorcia de la reina que estaba junto a él cuando comienza la historia, hablando del capítulo 1. Es un libro bastante pequeño, tiene ¿cuántos capítulos? 10 capítulos, exactamente, no tiene más, 10 capítulos. Y entonces, empezando de inmediato, vemos que la reina Vasti dice, yo no voy a hacer lo que tú me quieres mandar a hacer, y entonces simplemente el rey lo saca del reinado, y este rey se convierte en un hombre solitario por su propio decreto, porque él así lo decidió. Y él se siente impotente al no poder cambiar ese decreto una vez que ya ha sido publicado. Y en su soledad él comienza a buscar a otra reina para poder suplir a esa reina que ya hizo a un lado. Y al leer esta historia vamos a encontrar que tiene un paralelismo con lo que sucede en la humanidad. El libro empieza durante un periodo de paz y de bendición, cuando dice el rey da una gran fiesta, y ustedes lo que han leído saben que es cómo se empieza. ¿Para quiénes? Para los oficiales y los señores del reino. Y allí acuden pues miles y miles de personas, y esta fiesta es tan suntuosa, tan extraordinaria, dice que dura 6 meses de fiesta. Imagínense ustedes, ni Peña Nieto. O sea, era algo extraordinario.
Y durante todo este tiempo, el rey no tuvo otra cosa que hacer que exhibir con esplendidez la gloria y la belleza de su reino. Miren, esto es todo lo que yo tengo. Miren cómo he crecido. Miren mi imperio hasta dónde llega, porque era un imperio enorme. Y resulta interesante descubrir en las escrituras que el hombre fue creado para ser rey. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Yo les había hecho ese paralelo. De este mismo modo. Es un modelo que ya lo hemos encontrado con anterioridad. A cada uno de nosotros se nos ha concedido un reino sobre el cual debemos gobernar. ¿Y quién es ese reino que tenemos que gobernar? Nosotros mismos. El alma. Incluyendo ¿qué? Las facultades de la mente, las emociones, pero sobre todo el derecho de escoger lo que se llama el libre albedrío. Tenemos eso. Y el cuerpo del hombre pues es la capital de este reino. El imperio incluye todo aquello sobre lo cual se ejerce influencia. Y el rey estaba sentado sobre el trono de ese reino. ¿Cuál es el trono? Recuerden, ya les había explicado. La voluntad que nosotros tenemos. Ese viene a ser el trono. Y vamos a ver que también hay un miembro oculto en nuestra vida, como lo había en este reinado. ¿Cuál es ese miembro oculto? La vida interior o el espíritu. Y vamos a darnos cuenta que acá también va a haber un miembro oculto, que el rey no lo sabe, pero va a salir a la palestra y se va a dar cuenta. Y esta es la parte más profunda, hermanos, cuando hablamos del espíritu. Es la parte más sensible de nuestro ser. Es la parte diseñada para tener comunión ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Es el lugar donde Dios mismo habita en cada uno de los que son sus hijos. Como ya hemos visto, este rey no tenía nada más que hacer que exhibir la gloria de su reino. Y el hombre, cuando por primera vez fue creado, al principio no tenía otra cosa que hacer sino exhibir la gloria de Dios que moraba en su interior y además ejercer ese dominio sobre la tierra que Dios le había dado. Porque recuerden que Dios lo nombró como corregente de toda la creación. ¿Qué tenía que hacer? Mostrar la gloria de Dios. Gobernar sobre todo lo que Dios había hecho. Pero este rey, del cual estamos hablando, en el libro de Esther, se levantó en su orgullo e intentó destruir a su reina. Es decir, intentó dejarla en desgracia al pedirle que mostrase su belleza ante toda la corte. Baila para ellos. Y esta, hermanos, es una imagen de nosotros como un paralelo de la caída del hombre. Cuando éste optó por hacer valer su razón por encima de la supremacía de la revelación. En el palacio del espíritu del hombre simbolizado por esta reina en este relato, habita ¿quién? La gloria y la verdad de Dios. Cuando el rey quiso que su razonamiento dijera, no, para demostrar quién soy yo, ven reina y vaya delante de todos. Él no se estaba dejando guiar por un sentido común, sino como se sentía en ese momento. Lo mismo pasa muchas veces, nosotros no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, por lo que Dios ha hecho. No somos guiados y entonces pues nuestras emociones comienzan a fluir y nuestra voluntad comienza a manifestarse y entonces ocurre, ¿qué cosa? Esa desgracia, esa caída como ocurrió en ese momento. Hermanos, el hombre debería someter su razón a la revelación ¿de quién? De Dios, porque Dios le había revelado quién era él. Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del bien y del mal. Debió haber obedecido, pero él se creyó más listo. Muchas veces es lo que pasa con nosotros, que nos creemos más listos que lo que Dios ha mandado. Y cuando nosotros hacemos cosas que Dios no ha mandado, que lo hacemos por nuestro propio razonamiento, con toda seguridad vamos a fallar.
Hermanos, cuando nosotros vamos a escoger lo que nuestra mente cree que está bien, con seguridad vamos a fallar. Porque, recuerde algo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién los conocerá? ¿Quién lo conocerá? Pues Dios. Pero es que yo siento, por eso que cuando vemos, es que nos amamos y no sé qué y que no sé cuánto. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, este retrato nos presenta los primeros capítulos de Esther, cuando el rey emitió ese decreto en el sentido de que la reina debería ser destituida de su trono, pero no lo hizo con un conocimiento completo, sino que en ese momento sus emociones lo dominaron. Como muchas veces nos domina a nosotros y como dicen en buen mexicano, la regamos. Este decreto se convirtió pues en una ley para los medas y los persas. Y el rey, una vez que ya lo decretó, él no podía hacer nada para poder retractarse, porque ya había sido proclamado. Por lo que a partir de ese momento se convierte pues en un rey solitario, y en esa soledad comenzó a buscar a una nueva reina. La proclamación dice que fue enviada por todo el reino pidiendo que trajeran ante su presencia a todas las doncellas hermosas que había, y estas fueron apareciendo una tras otra, una tras otra, una tras otra, y entre todas esas jóvenes apareció una hermosa joven llamada Esther, que era de ¿dónde? Era judía, era de los cautivos que había sido llevado de Jerusalén a Babilonia, pero ella no estaba sola, apareció con su primo Mardoqueo, ¿verdad? Y estos dos son los personajes más importantes del libro de Esther. Esther y Mardoqueo. Esther, hermanos, es una imagen del espíritu regenerado, cuando el espíritu cobra vida en Jesucristo. Y Esther vive bajo la influencia y el control de su primo. ¿De qué primo? De Mardoqueo. Que en todo este libro, Mardoqueo, ¿sabe qué es? Es la imagen del Espíritu Santo y la actividad en nuestras vidas. Ahorita se va a dar cuenta. El nombre de Mardoqueo significa hombre de corta estatura. Es decir, también significa hombre humilde. ¿Quién fue un hombre humilde acá sobre la tierra? Cristo. Entonces Mardoqueo también es un símbolo de Cristo. O sea, no, nada es al azar. Todo tiene un porqué, se da cuenta, aún los nombres. En el capítulo 2 se recibe al Espíritu cuando Esther, bajo el control de su primo Mardoqueo, es traída a la presencia del rey. ¿Y el rey qué hace? Pues la ve demasiado guapa y dice, no me la voy a dejar escapar. Y se enamora de Esther. Pero déjenme decirle que eso había sido influencia ¿de quién? De Mardoqueo. Así que debido a su gran belleza, de inmediato el rey dice que la toma para ser la reina y la exalta, haciendo que ocupe el segundo lugar allí en su reino. Y en esta escena tenemos una imagen de lo que podríamos llamar la conversión del rey. Este recibe un nuevo espíritu sin entender en el Espíritu Santo, sin entender cómo está operando el Espíritu Santo. Él no comprende, él no entiende nada. Y algo nos pasa a muchos de nosotros. En el momento que nosotros venimos a Cristo, muchas veces no, cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, no entendemos mucho. No sabíamos que fue el Espíritu Santo. Es que yo sentía algo que me motivaba y que hice esto y aquello, que me iba a arrepentir. ¿Les ha pasado eso? Pero no sabía qué. Pues ahora ya lo sabes, que era el Espíritu Santo que estaba obrando. Porque es el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien trae ¿qué? Convicción de pecado. La palabra es expuesta y entonces dice que a través de la palabra viene ¿qué cosa? La fe. Pero a través de la palabra el Espíritu Santo también obra para traer convicción de pecado a fin de que haya arrepentimiento. Entonces, en el momento no entendemos, pero el Espíritu Santo está obrando. ¿Por qué cayó en gracia Esther ante el rey y por qué le escogió de inmediato? Bueno, Mardoqueo se encuentra situado en el trasfondo de toda esta historia. De modo que llega a convertirse en uno de los personajes más destacados de esta maravillosa liberación
del reino. Capítulo 3. Estoy yendo rápido porque hay cosas importantes. En el capítulo 3 de este libro aparece en escena el villano, el personaje vil que se llama Amán. Amán el Agagüeo. Cuando vamos a examinar y estudiar los antepasados de este hombre en las escrituras, vamos a descubrir que Agagüeo es un amalecita. Y Amalek era la raza de la descendencia ¿de quién? De Esaú. Contra los cuales Dios había dicho que iba a luchar siempre. Recuerdan ustedes que se le había ordenado al rey Saúl que eliminase para siempre a este pueblo, pero en la insensatez prefirió perdonar la vida a Agag. ¿Se acuerdan del rey de los amalecitas? Agag. Por eso es Agagüeo. De ahí viene. Y cuando Saúl perdona la vida de los amalecitas, entonces, pues esta fuerza impía va a prevalecer siempre y va a estar ahí como piedra en el zapato contra el pueblo de Dios. Y por todas las escrituras, esta tribu de los amalecitas representa el lugar donde moran nuestros corazones, donde moran los deseos que continuamente se oponen a todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a hacer algo, Dios nos manda a hacer esto, y viene la carne y se opone. ¿Cuántos saben que tenemos que cumplir la gran comisión? ¿No saben? ¿Y qué es lo que se opone para no cumplirla? Sí. Cuidado con tu amalecita. Siempre va a ser así. Así lo llama el Nuevo Testamento, la carne. Y siempre que el Espíritu de Dios comienza a moverse con el propósito de bendecirnos, la carne ¡fum!, sale. ¿Para qué? Para poder oponerse al Espíritu, haciendo que todo cuanto puede, de una manera muy sutil, de una manera bastante astuta, a fin de impedir la obra de Dios. Y ese es Amán. Ese es Amán en estos momentos. En el capítulo 3 leemos que tan pronto Amán aparece, entonces empieza a ejercer su poder en un lugar destacado, ahí justo debajo del rey. Qué extraordinario, hermano. Estos dos personajes, vamos a ver cómo chocan de modo conflictivo enseguida. Porque Amán era enemigo ¿de quién? De los judíos. Entonces estaba Mardoqueo, y cuando aparece Amán, va a haber choque. Porque Mardoqueo, ¿qué representa? ¿Y Amán qué representa? La carne. Fíjense, cuando Amán se lo ponen en un lugar de privilegio, ¿qué hace? Va al choque, va a enfrentarse. ¿Van comprendiendo esa figura? Es lo que hay. Amán, al enterarse de que Mardoqueo es judío, él jura eliminar a todos. Y vemos que lo que le caracteriza a Amán fue justamente el odio hacia los judíos. ¿Pero por qué odiaba a los judíos? Bueno, capítulo 3, versículo 8, vamos a ver. Luego Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey, y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. En otras palabras, aquí tenemos a un pueblo que obedece a un principio diferente. De igual modo, hermanos, cuando el Espíritu Santo habita en el espíritu del hombre, éste se ve de inmediato sometido a un gobierno diferente, a una manera distinta de pensar, a una manera distinta de hablar, a una manera distinta de caminar, a una forma distinta de razonar. Y vemos que los judíos obedecen a un principio diferente, que no era de lo mismo que estábamos hablando, del resto, de los demás, de los babilonios. Y debido a que actúan o obedecen un principio diferente, debido a que ellos son pueblo de Dios. Por lo cual Amán estaba furioso. Es que tiene que adorar a nuestros ídolos. Esa es la razón. Estaba furioso, y en su ira contra ellos, él está concibiendo una terrible estrategia. Este hombre no era cualquier tonto, era un hombre muy listo.
muy listo, así como la carne. La carne también, nosotros. La carne obra de manera lista a fin de mantenernos sometidos a la esclavitud. Si no, pregúntale a su carne. ¿Cuántas excusas a veces pone la carne? Dígame, ¿no es cierto? Y le hace creer ¿qué cosa? ¿Que está qué? Que está bien lo que está haciendo. ¿Es lista o no es lista la carne? Sí. Y va, choque frontal contra el espíritu. Y es lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué? Por lo que acabamos ya de explicarle. Y la historia de este libro es sobre la manera en que obra Dios a fin de quitarle el control al hombre que no debe tenerlo y colocar al que sí debe tenerlo en ese lugar de autoridad. Es decir, le va a quitar el control de Amán, que representa la carne, y le va a dar ¿a quién? A Mardoqueo, que representa el espíritu. Porque quien debe controlarnos a nosotros, ¿quién es? ¿La carne o el espíritu? ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién lo hace? Pues Dios. Dios. El motivo, hermanos, por el que tenemos problemas como cristianos, incluso después de haber nacido de nuevo, es que la carne se opone sutil y astutamente a todo lo que Dios intenta hacer en nuestras vidas. Ay, y te pone esta carita de inocente, de Santa Paloma. Cuidado con la carne. Es muy astuta. Es lo que vemos aquí. Y estas palabras podemos, lo que acabo de decir, vamos a ver en Gálatas cómo lo describe con bastante exactitud. Mire, Gálatas 5:17. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario ¿a qué? A la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense ustedes. Hay una lucha. Amán y Mardoqueo. La carne contra el espíritu. Ahí está. Amán dice que va inmediatamente a convencer al rey para que éste en su propio beneficio elimine a todo el pueblo de los judíos. Amán se convierte de este modo en el poder que se oculta detrás del trono, controlando al rey ocultamente. A la palestra nadie sabe, allá afuera nadie sabe, pero está oculto. Lo mismo sucede, hermanos, en nuestras vidas. ¿Y el rey qué hace? Pues el rey hace lo que Amán quiere que haga, y dice que emite un edicto para eliminar a todos los judíos del reino. De igual manera, nosotros encontramos en nuestras vidas que la carne continuamente se va a esforzar para eliminar ¿qué cosa? El control que ejerce el Espíritu Santo, y hacer de tal manera que andemos siempre siguiendo el principio de servirnos a nosotros mismos con nuestros egoísmos y satisfaciendo nuestros propios deseos. Algo que prevalece en el mundo que nos rodea. Algo que para el mundo está bien, pero para nosotros no. Sin embargo, nuestra carne nos hace creer que está bien porque todo el mundo lo practica. Pues yo también lo voy a practicar. Finalmente no es tan malo. Hay que tener cuidado. La carne siempre va a tentar, hermanos, en contra de las cosas espirituales. Leemos que esta enemistad surge tan pronto como Amán y Mardoqueo se encuentran cara a cara, haciendo que aparezca la oposición al espíritu. Y al final del capítulo 3, Amán ha conseguido convencer al rey para que le dé el anillo real, que es marca de autoridad y del poder, y que además emite ese edicto para destruir a todos los judíos del reino. Esa es la historia. Así que después de hacer esto, el rey pues se cree en su insensatez. Él dice, pues Amán es mi amigo, le voy a invitar es tan mi amigo que le voy a invitar una coca. Gracias, Amán, porque sé que tú eres buena onda. Y el rey felicitándose a sí mismo, ¿no? Por ser tan listo en ese trato con Amán. Porque aparentemente iba a ser beneficioso para el reino.
También nosotros creemos con frecuencia que hemos sido tan listos cuando defendemos nuestros derechos, cuando defendemos nuestro ego, cuando no permitimos que nadie nos atropelle, cuando no permitimos que nadie nos pise el poncho, dicen allá. Y lo que no nos damos cuenta, ¿saben qué? Nos estamos dando cuenta de que lo que estamos sacando es nuestro propio ego. La carne es que está ahí luciéndose. La carne. No estamos tan seguros de haber actuado con tanta sabiduría y a veces nos felicitamos por ejercer el control sobre una determinada situación. Lo que no nos damos cuenta es que esa situación debimos haberlo puesto en las manos de ¿quién? De Dios. Y no, porque nosotros somos tan listos que no le vamos a cansar a Dios con esas cosas. No, hermanos. Sea cosa grande o pequeña, todas podemos ponerlo o debemos ponerlo delante del Señor. Pero al mismo tiempo, no somos conscientes de esa terrible insensatez. Hemos hecho precisamente aquello que continuará haciendo estragos en nuestras vidas y nos va a colocar a merced de ese enemigo mortal que llevamos en nuestro interior. ¿Cuál es? La carne, exactamente. Nosotros no creemos tan listos ya para que aprendan, ¿no? Y yo hice esto y yo hice aquello. Pero ¿a quién lo estamos alimentando? A la carne. A la carne. Y le damos toda la razón, ¿verdad? Pero estamos alimentando a la carne, hermanos. Seguimos en el capítulo 4, encontramos la historia de cómo Dios empieza a actuar. Ahora sí. Hasta el momento vemos cómo, fíjense, yo digo Dios empieza a actuar, pero no menciona a Dios. Pero por los hechos que acontecen nos damos cuenta que Dios estaba obrando. Mardoqueo se siente como triste, apesadumbrado. ¿Cuántos han pasado esa experiencia de vivir con un espíritu contristado? ¿Le ha pasado eso o no? Sí. No, estamos como de capa caída, ¿no? Algunos arrastrando la cobija y ya. Pero fíjense ustedes, lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando empezamos a andar en la carne es crear en nosotros esa sensación de inquietud, un sentimiento de aflicción. Es algo que sentimos en lo más hondo de nuestro ser y nos resulta incluso muchas veces difícil definirlo. Pero eso se produce, ¿por qué? Porque estamos andando en la carne. Y al andar en la carne, pues comienza a afligirse el espíritu. Eso es. Sabemos que algo no anda bien, pero no sabemos qué es. No sé. Esther se da cuenta de que Mardoqueo se siente angustiado y pues no sabiendo qué hacer, le manda, dice, una muda de ropa para que se cambie, ¿no? Y con la esperanza de que eso resuelve el problema. En muchas ocasiones, hermanos, cuando nosotros nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos angustiados de espíritu por causa de nuestras actitudes y nuestras actividades, pensamos que de repente algún cambio superficial va a resolver el problema, creyendo que el problema tiene relación con lo que hacemos y no con lo que somos. Pero el problema tiene que ver con lo que nosotros somos, no con lo que hacemos. Con lo que está dentro de nosotros. ¿No ha visto, por ejemplo, especialmente damas cuando están, ay, que me siento estresada, déjame ir a Palacios de Hierro para quitarme el estrés? ¿Ha visto? ¿Ha escuchado? No, algunas dirán, no, pues ya no dirán al palacio, al mercadito. Ah. Pero van a quitarse el estrés. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta que no es solamente estrés, que muchas veces es que la hemos dado, ¿verdad? Soga larga a la carne. Y al darle soga larga a la carne, pues el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué está? Está contristado. Y por eso estamos ahí medio apachurrados. Ahora, a continuación Mardoqueo dice que envía un mensaje, ¿no? A través de un mensajero llamado Hatak, que por cierto Hatak significa la verdad.
a fin de convencer a Esther de que se enfrenta en esos momentos un grave problema. Ella estaba en otro nivel, ella no sabía qué es lo que estaba pasando, por lo tanto es su tío el que le va y le pone al tanto de las cosas, de la situación. Y él explica a Esther todo ese complot que estaba tramando este astuto Amán, y cómo él se había propuesto destruir a todos los judíos, incluyendo a la reina misma, a pesar de que Amán no sabe que Esther era judía. Y cuando ella se entera de todo esto, pues ella se siente preocupada y no sabe qué hacer. Así que Mardoqueo le envía otro recado y dice, es preciso que tú vayas a ver al rey. El problema consiste en que deben asegurarse de que el rey se dé cuenta de que Amán no es un amigo como él creía. De la misma manera que el problema en nuestra vida es conseguir que creamos de verdad en Dios cuando Él nos advierte que los principios, hermanos, que caracterizan a la carne no son nuestros amigos y no están, jamás han estado y nunca van a estar de nuestra parte. Pero muchas veces la desobediencia causa estragos en nuestra vida. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no escuchar la voz de Mardoqueo. ¿Cuál es la voz de Mardoqueo? La voz del Espíritu Santo. Porque hemos hecho un paralelo, ¿se dan cuenta? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no ha ido y nos ha redarguido? ¡Ey, mira, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con lo otro! Y nosotros bien, gracias. Y nosotros bien, gracias. Imagínense ustedes, un hombre que está con cáncer a los pulmones, vamos a suponer, y el doctor le dice, usted ya no puede fumar. No, doctor, ya no fumo. ¿Hace cuánto? Hace una semana. No, ya no tiene que fumar de aquí en adelante. Pero también debe alejarse de ¿quiénes? De los amigos que fuman. ¿Cierto? Porque si no, pues, sabe más rápido que inmediatamente. Si hace caso, tiene una probabilidad de que pueda ser sano, un tratamiento, etc. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el Espíritu Santo señala tu pecado y te dice, aléjate de eso, aléjate de tus amigos, aléjate de aquellos, y tú sigues ahí mismo. ¿Qué crees que vas a lograr? No pienses que vas a lograr. Cuando el Espíritu Santo dice, aléjate, es porque Él tiene la razón, no nosotros. No nosotros. Debemos nosotros ser capaces de escuchar a la voz del Espíritu Santo siempre. Porque Él siempre tendrá la razón, no nosotros. Porque Él es Dios, nosotros somos seres humanos finitos y Él es infinito. Muchas veces nosotros nos portamos obstinados, agresivos, difíciles, impacientes. Y cuando nos damos cuenta de que, pero estas como que son atributos o características de la carne. Pero finalmente, si son para mi propio interés, pues allá voy. Aunque muchas veces sabemos que está mal. Debemos tener cuidado. Hermanos, tenemos aquí el caso de un rey que ha sido engañado. Porque Amán no era un buen hombre, no era un buen amigo. El rey ha sido engañado. Él no se ha dado cuenta, ¿no?, de que el que se supone que es su mejor amigo, en realidad ¿quién es? Es su peor enemigo. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo te advierte, no hagas esto, no te juntes con esto, no hagas lo otro. Y tú vas y dices, no, pero mi gran amigo, que no sé qué, que no sé cuánto. Imagínense ustedes. Lo que Mardoqueo le pidió a Esther que hiciese, que vaya a ver al rey, era algo peligrosísimo, hermanos. Porque presentarse ante el rey sin que él hubiera mandado llamar, ¿sabe qué? Su presencia de por sí representaba la muerte, pena de muerte. De manera que Esther le envió un recado en respuesta a Mardoqueo diciendo, oye, primo, tú no sabes lo que me estás pidiendo.
Tú no sabes, ¿cómo me pides que haga eso? No sabes que al pedirme que me presente ante el rey de esta manera, prácticamente me estás condenando a muerte. Y ella sugiere otra posibilidad de poder resolver este problema de otra forma, de otra manera. Pero Mardoqueo le dice, no intentes ser más lista que Amán. Ojo, estoy parafraseando lo que dice en la lectura, a fin de comprender rápido. Es decir, si tú crees que vas a poder hacer algo para superar la estrategia y la inteligencia de este hombre, estás equivocada. Es lo que está diciendo. Cuando el Espíritu Santo de Dios te habla, aléjate de esto, haz aquello, deja de hacer lo otro. Y tú dices, no, pero podemos hacer de otra manera, ¿sabes qué? Ya perdiste. Ya perdiste. Mardoqueo le está diciendo, él va a ser más listo que tú. Y te va a manipular de tal manera que te va a vencer. Él se va a colocar detrás de ti y te va a atrapar. Con lo cual pues vas a ser derrotada. Porque la carne es astuta. Tenemos que tener cuidado de la carne. Esto es lo que nos enseña claramente el capítulo 7 de Romanos, hermanos. Si creemos que somos capaces de vencer a la carne contando solamente con nuestra fuerza de voluntad, ¿sabe qué? Ya perdimos. Ya perdimos. Esta es una de las cosas más difíciles de entender dentro de la vida cristiana. Por eso que dentro de la vida cristiana hay muchas derrotas. ¿Por qué? Porque muchos quieren hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Y qué sucede? Van a caer una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué no mejor doblegarnos a que sea el Espíritu Santo de Dios quien gobierne nuestras vidas, quien guíe y nos dirija nuestras pisadas, y no estar ahí de fracaso en fracaso? Realmente, hermanos, entender esto es lo que más cuesta. Cuando intentamos comprenderlo, no nos damos cuenta de que hemos llegado al final de nosotros mismos y que es preciso que muramos a nuestros propios recursos a fin de poderle hacer frente a la carne. Pero esto es algo que nosotros, usted y yo, no podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo apretando los puños y decir, ven que no sé qué a la carne y te voy a vencer. Esto no se va a vencer tomando, ¿cómo se llaman estas resoluciones en año nuevo? No, este año 2016, ya vamos a la mitad, y voy a vencer y no me va a vencer. No se va a vencer diciendo, no, yo voy a actuar y le voy a echar muchas ganas. Tampoco. No se puede vencer así. Y Esther tiene que aprender que el único que puede manejar a Amán, ¿quién es? Mardoqueo. Y ella debe estar dispuesta a morir, por así decirlo, a sus propios recursos a fin de poder manejar a este hombre. Y al enfrentarse a Esther con esta verdad, dice, capítulo 4, versículo 16, fíjese la respuesta de Esther. Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días. Fíjese, esto es importante. ¿En cuántos días? En 3 días. Ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Recién allí es donde Mardoqueo entra en acción, donde el Espíritu Santo entra en acción. Cuando tú dices, Señor, yo vengo a morir, que mi carne muera de una vez. Las grandes derrotas, mis amados hermanos, no es porque Satanás sea demasiado grande. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso que Satanás, ¿sí o no? ¿Cuántos entienden eso? Y entonces, ¿por qué tenemos derrotas? Muchos andan de derrota en derrota. ¿Saben por qué? Por la carne. Porque no quieren morir a la carne. Ese es el asunto. En 3 días y 3 noches, algo que resulta bastante significativo. Durante 3 días Jesús permaneció ¿en dónde? En la tumba. ¿Recuerdan? Permaneció en la tumba. Muerto por causa nuestra.
Al tercer día, Esther se atavió con sus vestimentas reales y se fue al atrio interior del palacio del rey, frente a donde se encontraba la sala donde estaba el rey. Y tal vez estaba atemorizada, tal vez estaba insegura, sin saber qué esperar cuando el rey lo vaya a ver. Tercer día, cuando Cristo se levantó con gloria, cuando Él resucitó con poder y gloria. Y es lo que podemos ver aquí. Se presentó al tercer día, después de haber estado en ese retiro con el Señor. Y se presenta y dice que el rey se queda cautivado por su belleza. Y lo que le dice a la reina Esther: ¿qué tienes, oh reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dado. Miren, hermanos, que acá vamos a ver algo extraño. Esther no le pide nada, sencillamente lo invita a comer al día siguiente y le pide que traiga consigo a Amán. ¿Qué significado tiene esto? Creo que no hay nada más importante que esto. Nosotros, hermanos, nunca, escúcheme bien, nunca podemos adivinar lo que va a hacer el Espíritu Santo en cuanto a resolver una situación. Por eso que nosotros no podemos decir: Señor, mira, tengo este problema, haz así, así, darle los pasos para que Dios lo haga. Y muchos oran así. Pues eso no es así, porque Dios nos sorprende de formas maravillosas. Nunca sabemos cómo Dios va a intervenir para resolver una situación. Nunca sabemos cómo lo va a hacer. La respuesta aparente, escúcheme bien, no sé si va entendiendo. La respuesta aparentemente lógica hubiera sido que Esther le hubiese dicho de inmediato al rey: ¿sabes qué, rey? Me has dicho que te haga una petición. Pues lo que yo te pido es la cabeza de Amán en un plato. O si es muy grande, ponle en una fuentecita. ¿Hubiera dicho eso, sí o no? Lo lógico. Pero no fue eso lo que hizo Esther. Evidentemente, obedeciendo las órdenes de Mardoqueo, espera, y mientras lo hace descubrimos que sucede algo interesante. Amán se ve atrapado en su propia insensatez. Mardoqueo le da a Esther instrucciones de que invite al rey y a Amán al banquete. Después de él, el rey le pregunta: ¿qué quiere? Y ella le responde: quiero que regreses mañana a otro banquete. Miren, no le dice nada todavía. No le dice nada. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. ¿Cuántos saben eso? Y es más sabio que nosotros. Y entonces, cuando le dice: quiero que regreses mañana por la noche a otro banquete, pues Amán sale sintiéndose wow, como el viento, ¿no? Uf. Y el ego por los cielos, ¿no? Encantado con lo que ha pasado esa velada. Y vuelve junto a su mujer, a su familia, y le dice: yo sabía que era el favorito del rey, pero hoy me convencí que no solamente soy el favorito del rey, también soy el favorito de la reina. Y los tengo a los dos comiendo de mi mano. Así que lo que yo diga, y se empieza a presumir de sus hazañas. Esther 5:9, fíjense, vamos a ver. Que estando presumiendo y pensando, ya me imagino, volándose, ¿verdad? Miren lo que pasa. Aquel día Amán salió alegre y contento de corazón. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo, un enfrentamiento, imagínense, entre la carne y el espíritu. Cuando vio a Mardoqueo delante de él y que no se levantaba ni temblaba delante de él, se llenó de ira contra Mardoqueo. Cuando la carne en nosotros se jacta y se vuelve arrogante y orgullosa y nos felicitamos a nosotros mismos por la manera en que nosotros hemos defendido nuestros derechos, de lo que nos hicieron, cómo nosotros pudimos salir cómo hemos sido capaces de manipular las cosas para que salgan tal y como nosotros queremos. ¿Saben qué? Hay uno que no se deja impresionar. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Tú te crees muy listo? Yo lo hice y salí por esto, por aquello y no sé qué. Los que dan examen para la prepa
y llevaron su acordeón. Y yo lo hice, pero yo fui bien listo. El que no se deja impresionar es el Espíritu Santo. Y dígale, estoy poniendo un ejemplo así, muy sencillo, ¿verdad? Pero sucede para las cosas a todas las cosas. Yo logré mi ascenso por esto. Y el Espíritu Santo dice, cállate tú. ¿Sí me entiende? El Espíritu Santo no se deja impresionar. Podemos impresionar a los demás, pero no a Dios. No se deja, ni mucho menos, intimidar por nuestra inteligencia. Esto es algo, hermanos, que irrita a Amán. ¿Por qué? Mardoqueo no se dejó impresionar por Amán. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué sucedió? Amán se irritó, se enojó. Y pues lo sacó de sus casillas. Así que le dice a su esposa y a sus hijos, mira, yo venía tan contento y todo, porque ya soy el favorito del rey y de la reina. Pero no puedo vivir de este modo, no puedo soportarlo. Mientras este Mardoqueo sigue en el palacio, no lo puedo hacer nada. No puedo hacer algo bueno, no puedo sentirme, no tengo un día de paz. Quisiera tener un día de paz. Paz, paz, paz. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? La mujer le dice, pues si te estorba, líbrate de él. Haz que lo cuelguen. Mire qué consejo de la mujer. Así que dice que levanta una horca de 75 pies de altura. Eso es una altura a unos 50 codos. ¿Está alto? Sí, está alto, hermanos. Y por la mañana ve al rey y dile que lo cuelgue. Porque si tú eres el favorito del rey y de la reina, pues no te van a decir nada. ¿No es eso actuar siguiendo el consejo de la carne? ¿Sí o no? Por eso siempre les he dicho, cuando usted va a recibir un consejo, pues reciba un consejo de alguien que es espiritual, no que parece espiritual, sino que verdaderamente es espiritual. Porque puede haber muchos que parecen y no lo son. Si algo nos estorba, con quitarlo de en medio, pues caso resuelto. Hermano, no permita que nadie se meta en su camino. Siga usted adelante, usted impóngase, porque usted es más antiguo, porque usted... ¿Sabe qué? Esa es la carne. La carne. Y entonces, fíjense ustedes, pareciera como que el hombre equivocado, ¿no? Iba a terminar ahí colgado ahí en la horca, ¿sí o no? Porque ya pues muy sabio, muy listo, y vamos a poner la horca, eleven la horca y todo tengan preparado. Y me voy al rey, pues ahí tengo, fíjense ustedes, ahí tengo a mi padrino. ¿Cómo le dicen acá? ¿Sí? ¿Está bien? Tengo padrino, me va a hacer caso el rey. Soy el favorito del rey. Y voy a decirle que ahorque a ese Mardoqueo. Hermanos, dése cuenta que el que tiene el control es Dios. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados por las circunstancias que nos olvidamos quién es nuestro Dios. Yo creo que me van a botar del trabajo, pues, si Dios lo permite. No, es que el dueño me atiene. ¿Qué importa? Dios cambia los corazones. ¿Saben qué? Que a Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios está en control de todas las cosas. De todas las cosas. El problema es que a veces nos vemos a un Dios tan pequeño o a un Dios de nuestro tamaño. Y entonces, ¿qué sucede? Comenzamos como a dudar. Comenzamos, ay, ahora, que esa, no sé qué, que no sé. No, hermanos. Parecería que el hombre equivocado, Mardoqueo, me refiero, iba a terminar como, pues en la horca. Pero se salva del complot. ¿Y sabe cómo consiguió dar este giro? Lo ha leído, ¿no? Yo diría que pues comió unos taquitos muy tarde. Bueno, es lo que estoy diciendo en términos, si hubiera sido mexicano eso hubiera pasado, ¿no? Si usted va a Esther capítulo 6 versículo 1, fíjese lo que dice. Aquella noche se le fue el sueño al rey. Cuando usted come tarde, ¿qué cosa sucede? Pues no puedes dormir de inmediato, ¿no? Entonces, se le fue el sueño al rey y pidió que trajesen el libro de las memorias, las crónicas, y fueron leídas delante del rey.
Entonces, cuando fueron leídos, averiguó como ciertos hombres, Bigtán y Teres, dos de su propia guardia, habían urdido un complot en su contra. Y el rey, y ahí leyeron de que Mardoqueo lo había averiguado, y era Mardoqueo el que había informado al respecto, de modo que estos dos hombres fueron condenados a muerte como traidores del rey. Y esto estaba registrado ahí en ese libro. Y fue gracias a ¿qué? Fue gracias a Mardoqueo. Entonces, él comienza ¿qué? Con la liberación, porque él fue el que descubrió. Y allí en estos relatos, en estas crónicas, el rey descubre ¿qué cosa? ¿Quién es su verdadero amigo? Mardoqueo. Y entonces también quedó registrado que no se había hecho nada para poder honrar a Mardoqueo. Tal vez a usted le ha pasado esto. Cuando ha leído un libro muy importante, acerca de los acontecimientos más memorables de toda la historia. Ese es el libro que usted tiene en sus manos. Y se enteró usted que hubo uno que ocupó su lugar muriendo en el lugar que le hubiera correspondido a usted, luchando contra todos los poderes de las tinieblas y aún del mismo infierno por su causa, entregando su vida a su favor, y de repente usted se da cuenta de que no ha hecho usted nada para honrarle ni darle las gracias. Cuando el rey llega a este punto, llamó al que está afuera. ¿Quién está afuera en la sala? Para que entre. ¿Y con quién se encuentra? Pues que Amán había ido para poder hablarle de Mardoqueo. Que está Amán. Bueno, dile que entre. Y entonces el rey le dice: mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Y como es natural, la carne como, yo pensó, pues ¿en quién más va a pensar si yo soy el hombre de confianza del rey? ¿A quién va a querer honrar más que a mí? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? La carne, ¿se dan cuenta? Ahora sí creo que ya van captando. La carne ahí está, wow. Yo sé que se trata de mí, ¿no? Porque él se cree el bueno. Así que, y él dice, pues voy a ser yo, entonces yo voy a recomendarle el mejor honor que se le pueda dar, ¿no? Si realmente tú quieres honrar al hombre en quien tú te deleitas, pues dale tus vestidos, dale tu corona, dale tu caballo. Y no, y no solamente eso, que uno de los principales, de tus príncipes, vaya proclamando, ¿verdad? Allí en la plaza, que todo el mundo sepa, ¿no? Entonces, este es el hombre en el cual el rey se complace. Del modo que el rey le dice, pues estás en lo cierto, Amán. Es una idea estupenda. Así que corre tú como mi príncipe de acá, mi oficial, ve y busca a Mardoqueo. Y todo lo que tú has dicho, eso hazlo con él. ¿Van comprendiendo? ¿A cuántos les hubiera gustado ver la cara que puso Amán en esos momentos? Porque él pensó que se iba a llevar toda la gloria. Pero ahora, él tenía que verse humillado. Lo interesante es ¿qué cosa? Que lo hizo. Tiene que pasar por esta humillante situación a regañadientas, pero tiene que pasar. Y dice que lleva a Mardoqueo, a su enemigo más odiado, y lo coloca ahí en el caballo y lo guía por toda la plaza de la ciudad y comienza a proclamar. Y ustedes se imaginan, ahí está en el 6:11, ahí dice, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Qué palabras, hermanos? Pero al hacerlo, su corazón no está limpio, su corazón está lleno de ira incontenible, está lleno de envidia contra este hombre. Lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el rey se lo mandó. La lección es, sin embargo, que así es la carne. La carne, la que adopta esta actitud, ya que la carne va a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir, incluso haciéndose la religiosa. La carne irá a la iglesia. Escúchame bien, la carne cantará en el coro,
La carne puede hasta predicar, la carne puede repartir folletos, la carne puede pasar levantando las ofrendas, la carne puede acompañar a los que nos visitan y ubicarlos en sus asientos, la carne puede dar testimonio y hará cualquier cosa para sobrevivir. Es decir, la carne puede actuar como si hiciese algo religioso, pero continuará siendo algo carnal, porque lo hace para su propio provecho. Eso es precisamente lo que representa esta acción de Amán. Como que se quedaron serios. Eso es la carne. ¿Se dan cuenta por qué es peligrosa la carne? Porque va a imitar cualquier cosa para sobrevivir. No quiere morir. Así es la carne. Al día siguiente se reunieron el rey, Amán y Esther, porque Esther los había invitado, ¿recuerdan? A un segundo día. Y fue cuando la reina Esther reveló la astucia de Amán. Y el rey se queda pues perplejo. Por un momento no sabe ni qué onda, qué voy a hacer. Y se dirige ahí al jardín y camina de un lado hacia otro. Del mismo modo que lo hacemos usted y yo, cuando de repente el Espíritu de Dios nos revela aquello que hemos estado protegiendo, colocando verjas alrededor y excusando en nosotros mismos a ese gran enemigo de nuestras almas. Y hemos puesto pretexto de una manera para solaparlo. Nos damos cuenta, al igual que le sucedió al rey, que es preciso que se produzca un cambio drástico. Porque matar a un primer ministro es algo realmente drástico, pero es algo que lo está pidiendo, ¿quién? La reina Esther. El rey sabe que no es posible que haya liberación en su reino hasta que no se ponga fin a este asunto, de manera que él da la orden. Dice, colgad de la horca que había preparado para Mardoqueo. De modo que Amán es colgado en esa horca. Capítulo 8, ahí vemos versículo 1. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. También Mardoqueo vino a la presencia del rey. Ahora sí, Mardoqueo ocupa ahora un puesto de privilegio, un puesto de poder, y esto es lo que representa la plenitud del Espíritu Santo. Una vez que Mardoqueo ha llegado al poder en este reino, pues todo empieza a cambiar. Y de inmediato se emite otro decreto permitiendo a los judíos luchar en contra de sus enemigos y matarlos. De igual manera que en Romanos capítulo 8 se nos dice, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha sido proclamada, liberándonos de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando actuábamos en obediencia a esta nueva ley, actuando en contra de los enemigos que se introducen en nuestra propia vida, negándonos a reconocer su poder, descubrimos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos eleva y nos concede la victoria y el poder sobre aquellas cosas en las que con anterioridad habíamos fracasado. Al final del libro descubrimos al mismo rey y al mismo reino. De igual manera, usted continúa siendo la misma persona que vive en la misma casa, entre la misma gente, trabajando en la misma tienda, pero con un gobierno diferente, con una dirección diferente, porque ahora Mardoqueo se encuentra en el trono. Eso tenemos que nosotros, amados hermanos, recordar y hacer morir pues a la carne, porque la única manera que el pueblo judío sea libre fue a través de la muerte de Amán. Antes de la muerte de Amán no podía ser libre. Por eso que es importante que usted entienda que si usted anhela las victorias, usted necesita que la carne muera. Muchas veces tú has entendido el mensaje y no has querido. Quiero terminar con este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne,
habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, es decir, conforme a la mente de Amán, sino conforme al Espíritu. Recuerda esto, solo tendrás victoria si matas a tu carne.